Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero agradecer, como se ha vuelto ya costumbre en este espacio, a todas aquellas personas que han mantenido la sintonía desde el día 1 y que recientemente en las últimas 2-3 semanas se han estado vinculando a través del canal En órbita podcast en YouTube, desde luego también Spotify, Podimo, iVoox, Amazon Music y las demás plataformas de streaming donde se transmiten estos contenidos. Mil gracias a todos ustedes por la sintonía, por el feedback y a aquellos que se han tomado la molestia de escribir. Recuerden, cualquier cosa relacionada sea con el curso base OBSL, que es individual, flexible, 100% programable de acuerdo a la diferencia horaria, latitud, uso, carga personal, laboral, comercial. Recuerden que simplemente pueden escribir con Telegram al más 57 317 467 2378. Repito, Telegram móvil es más 57 317 467 2378. O también me pueden escribir directamente a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o también a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Pues bien, mis queridos podescuchas, entrando ya en materia y sin mayor dilación, el tema a desarrollar hoy o a exponer en términos de datos sobre la mesa está vinculado de cierta manera con, particularmente diría yo, los 2-3 últimos podcasts emitidos que son En regla, reducción sensorial y experiencias extracorporales, para que entiendan un poco acerca de la naturaleza que se derivó a partir de los experimentos del Dr. Froelich, vinculados con lo que eran estas cámaras de aislamiento sensorial o multisensorial, y que de una u otra forma derivaban en lo que se conoce ahora como experiencias en plural fuera del cuerpo u OBES. De otra parte, también teníamos el podcast de comunicación después de la muerte de IOBES para hablar del vínculo a partir de esos estudios recientes que se están haciendo en lo que bien o mal se sigue catalogando como cognición anómala y que se ha representado ahora en algunos campos de las neurociencias como After Death Communication. Y finalmente el último, el más reciente, hace tan solo 3 días, titulado de manera bastante lacónica como El futuro ya pasó. Pues bien, mis queridos podescuchas, el tema que vengo a tratar de desarrollar hoy está vinculado indefectiblemente con experiencias de amplio espectro, o vamos a hablar con rangos de experiencias, donde lo que quiera que sean auténticamente los sueños en plural parecen tener, más allá de cualquier connotación de carácter esotérico, metafísico, espiritual o no, un componente que sigue siendo inasible, un componente que en el mejor de los casos es inconmensurable y por ello mismo se nos escapa. Entonces abordarlo solo desde una arista, desde una esquina, desde una posición fija, predeterminada y específica, nos resulta insuficiente. Hace poco, dialogando con un amigo, me encontré con este término que proviene de la cosmogonía, las interpretaciones y las lecturas cuasi religiosas de la India, particularmente de las tradiciones yógicas, indostaníes y de la propia filosofía hindú. Este sueño, mis queridos podescuchas, llamado realidad, y a la inversa, esta realidad llamada sueño, que es más o menos una representación que se deriva de la noción que voy a presentar, hacen alusión al hecho de que en regla, que es como se admite ahora en diferentes campos pues, como la neuropsiquiatría, la psicología experimental, la psicología clínica, las ciencias cognitivas en general, es el hecho de no saber realmente en regla o de base qué son los sueños. Se sabe mucho acerca de la fisiología de esto, la psicofisiología, por qué soñamos, se sabe algo acerca de las trazas o señales eléctricas y firmas químicas que constituyen la experiencia del sueño y que normalmente tiende a desaparecer después de la vigilia. Algunos estudios, si se quiere, perimetrales que tratan de vincular la memoria como tema central, ¿cierto?, en la confabulación y conformación de los sueños en plural. Y ya de otra parte, sigue estando la pregunta en el aire acerca de no para qué o por qué soñamos, sino qué son realmente. La reducción o la simplificación de todo el fenómeno en relación a los sueños es, al margen de las tipologías de estos sueños precognitivos, sueños lúcidos, todos estos entendidos ahora como subtipos dentro de ese gran conjunto que serían los sueños en mayúscula y plural, pues simplemente nos está diciendo que hay un elemento que no terminamos de entender. Quiero hacer aquí una conjetura, mis queridos podescuchas, no tienen que estar de acuerdo, como siempre, es solo una idea que se puede trabajar, desarrollar más o menos si lo permiten, y es plantear los sueños en general. Ya no vamos a hablar de sueños ordinarios en oposición a sueños no ordinarios, como aquellos en donde ocurren adquisición, desarrollo de datos, información o destrezas, sueños precognitivos, sueños premonitorios, y el otro lado, sueños donde se toma el control de estos, sueños lúcidos. Si nos centramos propiamente en el sueño,
y la composición del mismo, entonces, tenemos que admitir forzosamente que en regla casi siempre se está produciendo una proyección de un mundo experiencial. Y el motivo por el cual olvidamos los sueños o durante la ocurrencia de estos, si es que tomamos parcial control de los mismos, no podemos mantenerlos y nos cuesta estabilizarlos, es porque todo el tiempo se trata de una proyección producida por el soñante. En ese sentido, justamente la conversación y el punto de partida para este podcast se desarrolla a partir de, vamos a hablar de un vocablo sánscrito que, de tener una transliteración, podría ser simplemente como sueño profundo, y que dentro de las tradiciones indostaníes se refiere a uno de los 4 estados de conciencia. Este término, mis queridos podescuchas, es el de suchupti, que en sánscrito traduciría también como soñar sin sueños. Naturalmente, desde el punto de vista occidental, esto pareciera una contradicción o, en el mejor de los casos, una clásica antinomia. ¿Cómo sería posible soñar sin sueños si la base del sueño, por definición o antonomasia, son los sueños, son las proyecciones oníricas que se despliegan, sea como reconstrucciones altamente dramatizadas o no, de los eventos del día, de la semana, de información residual y demás? Esto entonces nos llevó a conjeturar o aventurar, mis queridos podescuchas, a partir de la distinción en la ocurrencia de fenómenos como la clásica OBE y los SL o sueños lúcidos, que a lo mejor en ese gran conjunto que son los sueños en plural, el sueño actúa es como un medio de transmisión de información. Y aquí ya no vamos a hablar meramente de información simbólica o similar, sino que vamos a hablar como un medio a través del cual, en la teoría clásica de la información, hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y hay un canal de transmisión de ese mensaje. Entonces, la sugerencia aquí es plantear y abordar los sueños como un canal de transmisión. El punto es quién o qué está transmitiendo. Eventualmente cada soñante sería el receptor de dicha información. Y la segunda pregunta, un poco más abierta, vaga o imprecisa si se quiere, es cómo accedemos a ese tipo de información. Porque ciertamente una cosa es tener sueños en los cuales el proyector es el cinemascope de la mente de cada quien, y ya otra muy diferente es generar una condición específica en términos oníricos en la cual ya no se están produciendo sueños, ya no se están creando o proyectando. Y simplemente entonces, quien quiera que diga yo, no está soñando, valga la redundancia, sino recibiendo información, que ya no es derivada de su propia proyección. No tiene que hacer mayor cosa en el sentido de proyectar, estabilizar, prolongar, etc., sino que ahora se ha vuelto un mero agente, si se quiere, receptor de datos. Y entonces, personas un poco más entendidas en la materia hablarán de vigilia, sueño profundo, de experimentación de Sushupti, de Turiya, de Vedantas. Pero aquí nos vamos a centrar simplemente en lo que implica, eso se le llama la interpretación interlinear o la mera transliteración. Un sueño profundo, en el caso de la filosofía hindú, es un sueño en el cual no hay contenidos oníricos per se o en sí mismos, sino que se ha producido un descanso y una relajación profunda tanto del cuerpo como la mente, y entonces esta está desprovista ahora de cualquier tipo de pensamiento o actividad que incluiría desde luego la generación de sueños. Solo así y bajo estas circunstancias, entonces, mis queridos podescuchas, sería, en términos fácticos, posible aperturarnos a experimentar un estado peculiar que ya no se podría denominar propiamente hablando un estado de conciencia individual o específico, sino más bien un estado en el cual entra el individuo para recibir información que no puede ser sujeta a una mera interpretación de carácter simbólico o de signos o significación. Para desarrollar un poco más esta idea, permítame apuntalar los siguientes elementos. Es a través de los sueños que podemos ser transportados a mundos que desafían las leyes de la física y que obedecen sus propias leyes de tiempo, espacio, movimiento y realidad, donde muchas veces el futuro se justapone con el pasado y donde el tiempo parece correr a veces hacia atrás y hacia adelante. A lo largo de la historia se ha creído que los sueños abren puertas a realidades alternativas o que contienen información vital, al futuro, al pasado y más allá,
donde el mundo se encuentra en los límites de lo que insistentemente seguimos llamando mundo físico, fisicalidad o mundo material. De ahí la tendencia, por ejemplo, a enterrar a los muertos en una posición de sueño de cúbito dorsal, con los brazos cruzados a veces, según la tradición, de acuerdo a registros que datan de entre los 90.000 a 100.000 años, de acuerdo pues a recientes reportes de carácter arqueológico. Aunque no es mucho más que un sueño, en la mayoría de sueños estos se experimentan durante la conciencia del sueño mismo de forma muy similar a como en el mundo de vigilia se experimenta eso que llamamos conciencia de vigilia. Ciertamente parece una perogrullada, pero es solo un formalismo, mis queridos podescuchas, hablar de este tipo de conciencia en oposición a este otro. Se trata de la conciencia que nunca ha desaparecido e incluso dentro de los sueños producidos está presente. Por eso es que afirmamos que el sueño fue real, que es la sobresimplificación que hacen muchos de los sueños. Sueños son y son reales mientras duran. Por lo tanto, a lo largo de la historia los sueños se han tomado bastante en serio, especialmente cuando estos suelen ofrecer vislumbres del futuro, pero es porque contienen información. Los sueños suelen referirse a eventos del día anterior y también pueden referirse al futuro. A través de los sueños, el soñador puede comprender los problemas que le han atormentado o que anticipa enfrentar en un futuro cercano. Así como uno puede pensar en el futuro o el pasado y hacer ciertas deducciones y predicciones, un sueño puede incluir incluso, mis queridos podescuchar aun cuando son esto redundante, anticipaciones sobre el futuro. En este sentido, el sueño puede considerarse como un medio de preparación para diversas realidades posibles y potenciales. Esto no es ni más ni menos, para aquellos que han estado escuchando con mediana atención los podcasts, que la exposición, desarrollo y apuntalamiento de la teoría de Allen Hobson de la protoconciencia. Por lo tanto, el tiempo y la conciencia pueden considerarse como manifestaciones de la teoría de muchos mundos que se elabora y se aborda ahora recientemente en algunos subcampos y subespecialidades de la física contemporánea, de la física teórica. No es raro que el sueño incluya tantas realidades múltiples, ramificadas y superpuestas, que a veces tienda a carecer de sentido, salvo para aquellos que insistentemente dicen dominar la interpretación del simbolismo onírico. Entonces allí tenemos a los defensores de Freud, de Jung y demás autores. De hecho, esto se debe a la naturaleza atemporal de los sueños, que exige un escrutinio consciente desde múltiples perspectivas para poder discernir medianamente las implicaciones de estos, porque ya no vamos a entrar a hablar de significado. Pues lo último que puede ser lo primero y lo que falta, que puede ser tan significativo como lo que hay, parecen ser los elementos cruciales en el desarrollo de estos. Ahora bien, en el campo de la onironáutica, todo el tiempo, al margen de nociones como lucidez, conciencia, se infiere que existe algo así como una conciencia onírica, que no es otra cosa que la conciencia que se está desplegando en el caso del sueño. El problema es que el sueño discurre también en un tiempo o en un marco temporal específico, y entonces podríamos hablar del tiempo de sueño, que se asociaría entonces con niveles acelerados de actividad cerebral. Hay una investigación muy interesante de un neurocientífico alemán, Joseph, que durante los años 2000 a 2011 desarrolló todo un estudio acerca de cómo la relatividad predecía que quienes observaban con un marco de referencia acelerado experimentaban una dilatación del tiempo y una contracción del espacio-tiempo, de modo que el futuro y el presente se acercaban mucho en comparación con aquellos que tenían un marco de referencia diferente. En este caso, decía Joseph, durante el sueño, el soñador puede ver o experimentar el futuro antes de que éste sea experimentado por la mente consciente. Y entonces todo esto nos trae, mis queridos podescuchas, forzosamente a la noción de muchos mundos a partir del tiempo de sueño. Existen al menos 3 dimensiones sobre las cuales tú y yo y quien quiera que esté escuchando experimentamos el tiempo. Entonces estaría el espacio-tiempo, que obedece a las leyes de la relatividad, el tiempo consciente, que a falta de una mejor descripción de término vamos a decir tiempo consciente, que es aquel que parece obedecer a las leyes de la física ocupada de las partículas subatómicas, porque no vamos a hablar de cuántica, y el tiempo del sueño, que desafía las leyes de la física newtoniana, pero que podría considerarse como una manifestación de la interpretación de los muchos mundos. Mientras que el tiempo consciente ocupa lo que, dicho escuetamente, sería la 5ª dimensión, el tiempo del sueño entonces estaría imbuido en la 6ª dimensión
y la variedad espaciotemporal que abarca toda la relatividad. Sé que esto puede sonar algo abstracto o abstruso, pero con algo más de desarrollo se podrá entender. Aunque el tiempo del sueño abarca la conciencia onírica, el tiempo del sueño y el tiempo consciente son dos cosas distintas, o al menos así lo experimentamos. Una vez estamos soñando y una vez hemos salido de los sueños. Conciencia y soñar no son sinónimos. Los sueños pueden ser observados por la conciencia y por lo tanto soñar y conciencia se entrelazan en la ocurrencia cuando, ojo a esto, no siempre se trata de una proyección de mundos experienciales generados por quien sueña, sino que se convierte entonces en un canal de transmisión de información. Sin embargo, la conciencia generalmente es un poco más que un testigo durante los sueños. Se trata como si muchas veces estuviésemos experimentando un escenario en el que el sueño se muestra en todo su misterio y majestuosidad. A diferencia del tiempo consciente, el paisaje onírico y lo que llaman conciencia onírica podría describirse mucho mejor como una manifestación de la interpretación de los mundos múltiples, donde todos los mundos son posibles y donde pasado, futuro y presente coexisten. Es decir, se ha producido una juxtaposición del tiempo y el espacio, se han entremezclado. El tiempo puede avanzar y retroceder simultáneamente y a velocidades variables, pueden emerger múltiples realidades y desaparecer por improbables que sean ahora. En ese sentido, el tiempo del sueño o el tiempo onírico representaría, en grado general, estados acelerados de actividad cerebral y estaría entrelazado con los mundos múltiples y con el continuum espacio-temporal, donde pasado y futuro están muy conectados. En este orden de ideas, mis queridos podescuchas, podemos llegar a inferir primariamente que al soñar, quien sueña puede ser capaz de vislumbrar al futuro antes de que llegue, pero resulta que vislumbrar el futuro equivale a tener información suficiente sobre eventos potenciales que habrán de ocurrir. Pues bien, mis queridos podescuchas, en líneas generales esta es la primera parte acerca de entrando al estado de sueños sin sueños, del cual quería hablarles hoy. Recuerden, aquellos que estén interesados en el curso personalizado individual OBSL, OBE, pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también a academiadeproyeccionastral@gmail.com o comunicarse directamente con este servidor, quien les habla, al +57 317 467 2378. Mil gracias, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden activar la campana de notificaciones, darle like, suscribirse y desde luego compartir.